Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Una de las cosas más risibles que uno oye con frecuencia en la vida pública española es eso de esto lo sueltan para que no hablemos de, como si solo pudiéramos hablar de una cosa y de las demás no. En fin, esto viene a cuento del asunto Errejón, y hay mucha gente que dice que esto lo sacan unos u otros para que no hablemos de la corrupción, etcétera. Esto es una cosa que se dice mucho en el ámbito de la derecha y normalmente cuando se encuentran ante un fenómeno que tiene una lectura ideológica, porque es verdad que ante las cuestiones ideológicas la derecha normalmente retrocede. Está muy cómoda en lo jurídico, en lo económico, en lo moral, pero en lo ideológico. Y sin embargo, si lo de Errejón es importante, no es por las tribulaciones de un señor con gafas y el bálano embravecido que diría Luis María Ansón, sino precisamente por la cuestión ideológica. Y por decirlo en dos palabras, porque demuestra hasta qué punto la ideología que ha impuesto la nueva izquierda es una fuente de histeria sin fin. Vamos a ver, por decirlo en dos palabras, o sea, tú no puedes al mismo tiempo predicar la emancipación sexual, la liberación de las costumbres, la eliminación de todo freno moral, etcétera, y simultáneamente imponer una ideología que convierte a la mujer en colectivo explotado por el macho depredador. No encaja. Y la contradicción es brutal. Y fruto de esa contradicción cae, por ejemplo, la propia vanguardia de este nuevo proletariado, que es exactamente lo que le ha pasado al asunto de Errejón. El problema de Errejón, desde mi punto de vista, lo que lo hace interesante, no es la contradicción entre las ideas que uno dice profesar y los comportamientos personales, porque eso ocurre en todas las actitudes ideológicas, religiosas y de cualquier otro tipo. No, desde mi punto de vista, lo interesante del asunto es la contradicción entre las ideas que uno dice profesar y la realidad de las cosas. Y cuando las ideas que uno dice profesar chocan violentamente contra la realidad de las cosas, como ocurre con la ideología de género en general y con el neofeminismo emancipador en particular, pues las cosas estallan, y empieza por estallar en la cabeza a uno, como les estallaba a todos aquellos pobres sujetos que terminaban desfilando por los procesos de Moscú, aquellas grandes purgas de los años 30, ¿verdad?, donde el pecador terminaba pidiendo una bala para su nuca y efectivamente la recibían, y por supuesto previo acto de autocrítica. Autocrítica que consistía sistemáticamente en echar la culpa al enemigo ideológico de lo que a uno le pasaba, ¿verdad? Bueno, suerte tiene Íñigo Errejón de no vivir en Moscú en los años 30. Porque si ese fuera el caso, en vez del rapapolvo que se está llevando por todas partes, se habría llevado algo muchísimo, muchísimo peor. En todos los casos es lo mismo, la demencia de una ideología que pretende suplantar a la realidad de las cosas, y en este caso a la realidad de lo que es un hombre y lo que es una mujer. Esa, desde mi punto de vista, es la gran lección. Pero igual me equivoco y estoy cometiendo el error de no hablar de otras cosas.